Bueno, vamos a dar inicio a la primera exposición. La va a dar el magíster Giovanni Simbaña con el tema Uso disruptivo de las hojas de cálculo en el proceso de enseñanza-aprendizaje de temas científicos técnicos. Listo. Le recordamos que dispone de 20 minutos para su exposición. Posteriormente, el público tiene 10 minutos para realizar las preguntas correspondientes. Ok, listo, muy amable. Gracias. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra ponencia. No sé si el audio está muy bien, si me escuchan. Sí, se escucha. Chévere, Sí, muy amable. bien. Gracias. Entonces vamos a continuar, por favor. Gracias. Dice, bueno, el uso disruptivo de las hojas de cálculo en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los temas científicos técnicos. Ese es nuestro tema, para los cuales quiero hacer un agradecimiento a Andrés Castillo, que es una de las personas que nos colaboró, ¿sí? Un agradecimiento. Él es un profesional de Venezuela. También quiero agradecer a alguien que, si bien es cierto, nos ayudó de una manera muy eficiente, que también está en la sala, a la ingeniera Ingrid Melo, ¿sí? Y el resto de compañeros, Andrés Bravo, Luis Guayasamín, Rosa Feria, que han hecho posible que este artículo pueda estar presente en esta ponencia. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer un abstract de lo que nos dice o lo que va a llevar este tema. Este tema se ha planteado para la utilización de las hojas de cálculo en forma disruptiva, más que una herramienta para cálculos de presupuestos, que es lo que normalmente lo utilizamos a las hojas de cálculo. Lo que hacemos ahora es proponer para que esto sea utilizado como un medio para crear ambientes interactivos basados en modelos matemáticos, modelos gráficos, elementos de interfaces gráficas, bases de datos para crear entornos de aprendizaje y entrenamiento, tanto como herramientas didácticas para los procesos de enseñanza, como entorno del desarrollo de la situación del aprendizaje para el estudiante. Sí. ¿Eso qué va además? Además de eso, eso nos va a permitir la posibilidad de la interoperatividad con otras herramientas, como las hojas de cálculo en aplicaciones de diseño como AutoCAD, aplicaciones de georreferenciación, puntos geográficos, Mapinfos y muchas otras herramientas con las cuales pueden tranquilamente interoperar. Ok, muy amable, gracias. Entonces, lo que vamos a hacer es presentar una serie de herramientas de aprendizaje realizado con un mismo instrumento, una hoja de cálculo, por la diversidad de disciplinas en las que se puede aplicar. Una estrategia usada principalmente en el modelo empleado se muestra cómo se puede elaborar el tipo de aprender haciendo ambientes controlados, ¿sí? Lo que normalmente le conocemos nosotros como las hojas de cálculo o nuestras hojas de Excel, ¿sí? Que es una herramienta que todas lo manejamos, pero pocos lo explotamos. Y es ahí en donde vamos a trabajar. Sí, las exigencias de la educación en la ingeniería. Bueno, las exigencias cada vez son más complejas y multidimensionales. Interesa aquí traer algunos de los elementos.
extraídos de tendencias en la formación de las ingenierías de Iberoamérica. Por ejemplo, nosotros tenemos que dice, esta incapacidad para comprender todos los elementos exige que la ingeniería aborde la complejidad en todos los programas de estudio, especialmente en el área de modelación y simulación, sin desconocer el lenguaje social implícito en las problemáticas existentes. Esto está tomado de ACIBEL, Asociación Iberoamericana de Ingeniería, tendencias de la formación de ingenieros en Iberoamérica. También nos dice, la formación docente presenta también algunas problemáticas en las que debe prestar especial atención. La falta de objetivos claros de formación, acordes con la necesidad económica y sociales de los países, han confundido en la práctica lo que necesitan. ¿Sí? Además de eso, hemos cogido un extracto que dice, los ingenieros que están preparando. Formar ingenieros es más costoso que formar profesionales de otras áreas. ¿Sí? Por lo tanto, tomando en cuenta estas consideraciones, sí, hemos podido desprender lo siguiente. Los modelos de simulación son partes de la formación del ingeniero. Es importante atender la formación del docente. La carrera de ingeniería es una carrera costosa, ¿sí? Y aquí viene la propuesta. Se propone aquí la implementación de hojas de cálculo como un medio variable para el desarrollo de ambientes de simulación, con relativa sencillez de desarrollar, que implica un bajo costo y es una herramienta muy accesible. Prácticamente puede ser instalada en cualquier computador, sin necesidad de tener montado una infraestructura que sea muy costosa o tener que adquirir licenciamiento de software para nuestros requerimientos específicos, lo cual vamos a hacer una demostración y vamos a ver cómo podemos utilizar estas herramientas y nos va a ayudar en nuestro proceso del manejo dependiendo de nuestras áreas. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de varias áreas, hemos intentado resumir unas cuantas áreas en las cuales podríamos aplicar, o se puede aplicar, o se está aplicando en algunos casos, como es la parábola, que es una graficación de efectos de los cambios en relación del foco del diámetro, tipos de antenas, basados en reflectores parabólicos, que esto nos puede ayudar muchísimo. ¿Para qué? Para medir o construir alcances con las antenas y saber cuál va a ser nuestro foco de alcance. E inclusive la relación con las antenas nos daría para determinar en base a esto cuál vendrían a ser nuestros puntos muertos que nosotros, o bueno, los que conocen en electrónica son donde no llega la señal, o sea, no cubre esa parte la señal, ¿sí? Entonces, claro, ahora, eso lo suelen hacer los ingenieros eléctricos en telecomunicaciones para medir, pero ellos tienen simuladores y entrar a manejar esos simuladores o a conocer esos simuladores, primero son equipos costosos, los cuales impiden el libre acceso. Entonces, la idea está acá, que utilicemos las herramientas que tenemos para poder ahora generar este tipo de aplicaciones que nos puede servir mucho, como es la construcción de la parábola para medir este tipo de antenas. La sinusoide, sí. Sus aplicaciones en visualización de ondas refleja el gráfico de radiación de una antena, sí. Podemos medir, podemos graficar, la digitalización de patrones, obtención de una imagen y trasladarle a una hoja de cálculo, ¿sí? ¿Por qué es importante o por qué va a ser para nosotros eso?
Porque nosotros sabemos que las imágenes es un mapa de bits. Sí, las imágenes a nosotros vienen a ser puntos, los cuales podríamos pasarlo o traspolar hacia una hoja de cálculo y a partir de eso empezar a ver los puntos en donde están siendo reflejados dicha imagen. Simulación de pantallas de un electrocardiógrafo con señales. Simulación de cómo se almacena y se grafica datos en tarjetas gráficas. Utilización de hojas de cálculo como herramientas de informaciones geográficas. Comparación gráfica de tamaños entre la Tierra y los satélites artificiales y la determinación del tamaño mínimo del satélite para poder ser visualizada en los gráficos, lo cual nos va a permitir dibujar y hacer una valoración gráfica con una simple herramienta. Bueno, y no lo estamos diciendo simple por echarla de menos, sino por el fácil acceso que tenemos todos a una herramienta como es el Excel, ¿sí? O como es una hoja de cálculo. Bueno, ya, sí, porque tenemos varias hojas de cálculo que pueden ser utilizadas. Ahora que tenemos herramientas también en software libre, podemos utilizarle hojas de cálculo que también están basadas en software libre y que tienen esas funcionalidades. Por ejemplo, las hojas de cálculo se puede utilizar las que son de aplicaciones libres, encajan muy bien o vamos a decir así, compaginan muy bien con otras aplicaciones libres, como por ejemplo, para hacer geolocalización. Para hacer geolocalización lo puede utilizar la hoja de cálculo del OpenOffice y hacerlo trabajar con OpenStreetMap, que lo que me hace es sacarme coordenadas y llevarme a una hoja de cálculo y yo luego eso poderlo graficar de lo que me bota mi OpenStreetMap en tiempo real, graficarlo con puntos en mi Excel para seguir una ruta, para trazar una ruta, ¿sí? Entonces, lo que habíamos hablado, tenemos ahí la parábola, ¿sí? ¿Cuál va a ser nuestro objeto pedagógico a tratar acá? Sí, bueno, primero se muestra la parábola y sus propiedades, ¿sí? Con su rayo, pero el objetivo es lo que nos interesa a nosotros. El objetivo es que esté alimentado por una fórmula matemática para su implementación, para que el estudiante y el profesor se acerquen al conocimiento de las antenas reflectoras, solo tomando en cuenta la ley de la naturaleza y la forma geométrica específica. El punto de incidencia donde el rayo llega al espejo si se traza una línea perpendicular a la superficie N, ¿sí? Se conoce como normal. Se encuentra que el rayo incidente normal y rayo reflejado está en el mismo plano y además que el ángulo del rayo incidente con la normal es igual a la que forman la normal con el rayo reflejado. ¿Sí? Cuando la superficie de contacto es curva, entonces se utiliza el plano tangente a la superficie en el punto de incidencia. ¿Sí? El diseño gráfico cuenta con una imagen de una parábola, un foco, el foco de la antena, el rayo incidente, el rayo reflejado, la tangente en el punto de incidencia, la normal a la tangente que pasa por el punto de incidencia, ¿sí? Se cuenta con, podemos adicionarles botones para el control del ángulo de incidencia, el punto de incidencia y la posición del ajuste del alimentador, ¿sí? Que son los que tenemos aquí, el ángulo, el punto y la posición. Con lo cual eso nosotros vamos a variar y obviamente va a variar nuestra parábola y con eso tendremos
información que va a ser muy valiosa para no tener que utilizar simuladores propios que muchas veces cuesta sus licenciamientos, ¿sí? O muchas veces, en el peor de los casos, no tenemos ni siquiera acceso a esos tipos de simuladores, pero podemos generar. La sinusoide es una estructura matemática, ¿sí? Es una estructura matemática para entender muchos aspectos de la naturaleza de la radiofrecuencia. A partir de esto se pueden modelar fenómenos de interés, como el fenómeno ondulatorio, en particular las ondas de radio. A partir de esto se acepta que la energía de radiofrecuencia se propaga como ondas sinusoidales, ¿sí? Así es como nos llega la señal a nosotros. Se busca ¿qué es lo que buscamos? ¿O qué es lo que intentamos? Que el estudiante aprenda los efectos que tiene la superposición de ondas y también el efecto que tiene la proporción de ondas que se refleja, o sea, el efecto del coeficiente de reflexión. Un aprendizaje significativo esencial es la comprensión del comportamiento de la amplitud de la señal, de la amplitud a lo largo de la línea de propagación, o sea, a lo largo del tiempo, a lo largo de la línea de propagación y su comportamiento. La digitalización. ¿A qué hace referencia la digitalización? Bueno, lo que se busca es que el estudiante digitalice los patrones de radiación de antenas para que se pueda hacer cálculos de gráficos basados en ecuaciones matemáticas que utilicen los valores obtenidos. Esto ahora muy importante. Esto ahora muy importante. Varios estudios nos han dado que la radiación de las antenas causan, que la variación de las antenas causan daño a la salud, lo que implica saber medir hasta dónde es la incidencia mayor de estas antenas. Aquí podemos medir con un gráfico, con una herramienta muy asequible para todos, poder determinar a partir de la potencia de las antenas hasta dónde o cuál será el rango que afectará a las personas. Es un campo muy de mucha controversia. Muchos dicen que las antenas no hacen daño, los rayos no hacen daño, pero se está comprobando que sí. Entonces si nosotros podemos hacer otro tipo de estudios de base a antenas y poderlos graficar y esto poderlo visualizar sobre un mapa y poder ver cuál va a ser la incidencia, tranquilamente podemos ver los problemas que conllevará esto de vivir cerca de una antena. No hablar a la ligera, pero sí saber los puntos de incidencia y poder decir nosotros a qué distancia estamos de esa antena, graficándole y poniéndole físicamente ahora en un street map, por ejemplo, se me ocurre, un mapa digital, y le dibujamos al Excel sobre eso y que nos marque la ruta por donde estamos con mayor incidencia. ¿Sí? Y nosotros buscamos es que el estudiante conozca y entienda el principio básico de la formación de imágenes en la pantalla. Como nosotros sabemos, todo lo que manejamos es ceros y unos. Sí, no vamos a hablar más. Ceros y unos, en binario, no hay más. No tenemos otro dato. Nuestra máquina, nuestro computador entiende ceros y unos, ¿sí? Por eso es que ustedes pueden ver que podemos tranquilamente digitalizar esta imagen en una tabla o en una matriz con posiciones de 0 y 1, en donde vamos a ir pintando
cada uno de los valores de acuerdo a los píxeles en donde estés. Entonces, la idea de esto es hacer que el estudiante pueda decodificar las imágenes para ponerlo en una matriz y luego esa matriz poderla elevar nuevamente a imagen, ¿sí? La modulación digital. Bueno, la modulación digital como objetivo es mostrar un dato binario modificado de la forma de una señal sinusoidal mediante la modulación por cambio de la fase. Un sinusoide que cambia la fase en periodo de tiempo fijo se cuenta con un conjunto de fases relacionadas con combinaciones específicas de unos y ceros. Si la combinación es de 6 cifras binarias, se cuenta con un conjunto de 16 valores de fases diferentes. Acá nosotros hemos presentado un gráfico con 3 modelos de gráficos. Una modalidad de fase según la combinación específica. Sí, el botón pulsará generar una cifra binaria aleatoria de 30 dígitos. Debajo de esta cifra aparecen 5 cifras y 6 dígitos. ¿Sí? 5 cifras y 6 dígitos. ¿Qué es la descomposición de 5 partes de la cifra general? Que cuando pulsamos el botón se genera. De modo que cuando el estudiante presione, se genere una cifra automáticamente y aparece la sinusoide modulada. Aplicaciones geográficas. Determinar las coordenadas geográficas de cualquier punto dentro de un territorio dado. Aquí lo podemos inclusive unir la parte de las aplicaciones geográficas con la unión para trabajar y juntarle los dos, tanto las aplicaciones geográficas como las aplicaciones de digitalización que vienen trabajando conjuntamente. Eso es lo que a nosotros nos da, o lo que podríamos decir es de la manera de cómo trabaja Google Maps, por ejemplo, ¿sí? Claro, ellos no trabajan basado en herramientas, en este tipo de herramientas, ellos manejan otros tipos de herramientas, pero por ahí es más o menos cómo ellos digitalizan, ¿sí? Cómo determinan las coordenadas geográficas de esto. Sí. ¿Cómo trabaja? Bueno, lo que se hace es, se utiliza una región del espacio que se lo conoce como georreferenciación o georreferenciada, ¿sí? Que nos va a dar una longitud y una latitud, que vendría a ser una longitud en el eje X y una latitud en el eje Y. Y utilizando imágenes geográficas, ¿sí? Que podemos utilizarlas, que podemos importarlas, podemos graficar, ¿sí? Con esa imagen podemos graficar puntos de geolocalización. Perdón la interrupción. Por recordarle que tiene 6 minutos para finalizar su presentación. Ok, gracias. Ya termino, me faltan unas 3 diapositivas nada más. Ok, bueno, entonces decíamos que nosotros podríamos aquí graficar puntos y armar rutas como lo hace Google Maps, basado en hojas de cálculo, ¿sí? Obteniendo valores
tanto en X como en Y, para trazar rutas. Y ayudándonos de mapas, podemos indicar o hacer la geolocalización sin necesidad de obtener información de algunos software. Sí, que podríamos obtenerle desde un equipo GPS y podríamos empezar nosotros a tener nuestra propia ruta, trazar nuestras propias rutas, ¿sí? No sé si me escuchan, si está bien el audio. ¿Aló? Sí, 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 la escuchamos. Ok, gracias. Sí, está muy bien, está muy bien. Ok. Bueno, para terminar, ¿sí? Para terminar, vamos a hacer el medidor de guía de ranuras. ¿Qué es lo que vamos a lograr? Es que el estudiante realice una medición del parámetro utilizando una guía de ondas de ranuras simuladas, un medidor de voltaje y una carga de valor variable. Estas mediciones se hacen mediante radiofrecuencia. Y lo que queremos es que el estudiante haga los mismos pasos que haría con un equipo real de mediciones. ¿Sí? La idea de esto es que de un aprendizaje continuo podamos utilizarlo nuevamente, enfocado en herramientas, primero, de bajo costo y de fácil accesibilidad, o que todos tenemos a la mano. ¿Sí? Ahora, para esto dependerá mucho, y esa es la importancia de dar a conocer y hacer que esta herramienta no solo sea utilizada para la parte que ha sido utilizada, que es normalmente todos utilizamos las hojas de cálculo para hacer reportes, para hacer más orientado a la parte financiera, y hemos obviado el resto de campos. Y acá nos está faltando algo muy importante, que lo dejé justo para el último, que es, por ejemplo, utilizar esta herramienta o estas hojas, ¿sí? Para la parte del desarrollo o de aplicaciones de programas o subprogramas o rutinas de programación, que también es utilizado, sí, que también se puede hacer. Es más, nosotros acá podemos hacer rutinas, programas o subprogramas, como se lo quiera llamar o se lo quiera conocer, para facilitar el uso. Es más, todo lo que se ha hecho, todo lo que se hace, se lo hace basado en programación, y es un lenguaje de programación al cual tenemos acceso. ¿Por qué? Porque hay que tomar en cuenta algo muy importante. Y en unas anteriores ponencias que estuvimos presentes, escuchábamos que la programación no debe ser solo para programadores, decía, que la programación debe estar inmerso en la mayor parte de carreras técnicas, tecnológicas o de ingeniería, porque nos ayuda a mejorar el rendimiento y a utilizar las herramientas, porque el desconocimiento nos ha obligado a no utilizarle la herramienta a la mayor capacidad posible. Eso ha implicado que nuestras hojas de cálculo, nuevamente repito, se han utilizado únicamente para hacer cálculos financieros. ¿Sí? Entonces, lo que podemos concluir es que luego de haber presentado una serie de herramientas de aprendizaje realizados con un mismo instrumento, que son las hojas de cálculo, cada una de esas herramientas pertenecen a libros diferentes,
Y cada libro no solo contiene esa hoja, es una herramienta. En un solo documento tengo varias herramientas, pero lo presentamos por la diversidad de disciplinas a las que se pueden ser aplicadas y la diversidad de estrategias usadas principalmente en el modelo empleado. Demuestran que se puede elaborar del tipo aprender haciendo en ambientes controlados. En realidad, cada una de ellas representa un mini laboratorio virtual, sin obviar el hecho de que ya existe software especializado. Tenemos en la ubicuidad de las hojas de cálculo, su bajo costo, la flexibilidad, la relativa facilidad para plantear tantos gráficos como implantar modelos matemáticos. Una herramienta que bien puede formar parte de la estrategia de enseñanza presencial y semipresencial. Y ahora que tenemos la oportunidad de desarrollar. Lamentablemente estamos viviendo momentos difíciles de salud y no podemos tener acceso a laboratorios o a mini laboratorios en las instituciones, pues es la manera o es la forma en las cuales podemos tener nuestros propios mini laboratorios virtuales en pos de la educación. Los niveles finales de las carreras técnicas. El estudiante tiene suficiente conocimiento, madurez y experiencia para no solo replicar las herramientas propuestas, sino para modificarlas. Y en el mejor de los casos, que pueda crear otras de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus requerimientos, de acuerdo a lo que el mercado o su ambiente laboral lo pida. Que no tenga necesariamente que ir y hacerse esclavo de un licenciamiento de un software, sino que yo pueda generar lo que yo necesito medir y graficar en un entorno, en un mini laboratorio virtual. ¿Sí? Listo. Eso es todo. Agradezco su participación y si hay alguna pregunta, por favor. Ya. Estimado magíster, el tiempo se ha terminado y agradecemos su intervención y participación en el CI3. Muy amable, gracias. Gracias también. ¿Aló?